Algunas preguntas no buscan una respuesta inmediata, merecen una reflexión. ¿Quién habla cuando alguien entra en trance? Hay experiencias humanas que llevan siglos fascinándonos, experiencias que aparecen en culturas muy diferentes, en épocas muy distintas y bajo nombres aparentemente incompatibles. Algunas personas hablan de mediunidad, otras de inspiración divina, otras de posesión espiritual y otras de estados alterados de conciencia. Pero todas parecen conducirnos hacia una misma pregunta. ¿Quién habla cuando alguien entra en trance? Es una cuestión que atraviesa la religión, la filosofía, la psicología y el misticismo, ¿por qué no? Y quizá por eso continúa despertando interés después de tantos siglos, porque nos obliga a mirar más allá de nuestras creencias y de nuestras certezas. Cuando escuchamos hablar de trance, solemos imaginar ceremonias antiguas, médiums o rituales misteriosos. Sin embargo, los estados alterados de conciencia forman parte de la experiencia humana desde tiempos remotos. Los encontramos en tradiciones religiosas de todo el mundo, en pueblos indígenas, en prácticas chamánicas, en el espiritismo, en determinadas escuelas esotéricas, incluso en investigaciones modernas sobre hipnosis, neurociencia y psicología. Lo curioso es que las explicaciones cambian según la cultura, pero el fenómeno sigue apareciendo, como si la humanidad llevara miles de años observando algo real sin haber logrado todavía comprenderlo por completo. Algunas personas afirman que durante el trance se comunican entidades externas, espíritus, ancestros, guías, santos, seres invisibles. Desde esta perspectiva, la persona actúa como un canal, como un instrumento a través del cual otra inteligencia se expresa. Y para millones de personas, esta explicación resulta perfectamente válida. Forma parte de su tradición, de su experiencia y de su forma de comprender el mundo. Yo crecí escuchando relatos de ese tipo y además he tenido la oportunidad de presenciar ceremonias dentro de la religión afrocubana. He visto personas entrar en estados de conciencia extraordinarios. Algunas parecían completamente ausentes de lo que ocurría a su alrededor. Otras mostraban una lucidez sorprendente. En ocasiones hablaban con una seguridad que llamaba la atención. Algunas parecían conocer detalles de la vida de otras personas que en teoría no podían conocer. Quienes estaban presentes afirmaban que un santo o un muerto o un espíritu se había manifestado. Y no voy a negar que son experiencias que impresionan, pero siempre me acompañó una pregunta que con los años se hizo cada vez más fuerte. ¿Estamos observando una experiencia externa o estamos contemplando capacidades humanas que todavía no comprendemos completamente? Tal vez la cuestión no sea tan sencilla como elegir una explicación u otra, porque existe una tercera posibilidad. Y es que la conciencia humana sea mucho más amplia de lo que imaginamos. La mayoría de nosotros vivimos identificados con nuestros pensamientos cotidianos, con nuestras preocupaciones, con nuestras emociones, con nuestra historia personal. Pero, ¿qué ocurre si eso que llamamos yo es solo una pequeña parte de lo que realmente somos? El filósofo y místico Rudolf Steiner dedicó gran parte de su vida a investigar precisamente estas cuestiones. Steiner sostenía que la conciencia humana posee niveles que normalmente permanecen dormidos. Según sus investigaciones, existen formas de percepción que trascienden los sentidos físicos habituales. No hablaba de aceptar nada por fe,
Hablaba de desarrollar facultades interiores mediante la observación, la disciplina y el conocimiento de uno mismo. Y aquí surge una pregunta fascinante. Si existen niveles más profundos de conciencia, ¿qué ocurre cuando una persona entra en trance? ¿Está perdiendo conciencia o está accediendo a una forma diferente de conciencia? La psicología moderna también ofrece interpretaciones interesantes. Algunos investigadores consideran que durante ciertos estados alterados pueden emerger contenidos del inconsciente. Recuerdos olvidados, conocimientos almacenados, patrones ocultos, percepciones que normalmente permanecen fuera del alcance de la mente consciente. Desde esta perspectiva, lo que aparece durante el trance no vendría de fuera, vendría de regiones profundas de la propia psique. Pero incluso esta explicación deja preguntas sin responder, porque seguimos sin saber hasta dónde puede llegar realmente la conciencia humana. Las enseñanzas rosacruces proponen una idea que sigue siendo mi favorita. La idea de que existe en cada ser humano una dimensión más sabia que la personalidad cotidiana. Una dimensión que permanece estable mientras nuestras emociones cambian, nuestros pensamientos se contradicen y nuestras circunstancias se transforman. Algunos la llaman alma, otros la llaman ser superior o yo superior. Los rosacruces suelen referirse a ella como el ser interno. No se trata de una personalidad diferente, no se trata de una entidad ajena, se trata de la parte más elevada y consciente de nosotros mismos, aquella que percibe más allá de las apariencias, aquella que comprende lo que nuestra mente ordinaria todavía no alcanza a comprender. Vamos, el ser interno lo sabe todo. Y entonces aparece otra posibilidad. Y si algunos estados de trance permitieran que esa dimensión profunda se expresara con mayor libertad, y si en ciertos momentos el ruido mental disminuyera lo suficiente para que emergiera una sabiduría que normalmente permanece oculta. No estoy afirmando que sea así, solo estoy planteando una posibilidad, porque cuando observamos estos fenómenos con atención descubrimos algo curioso. A menudo formulamos la pregunta de esta manera: ¿quién ha entrado? Pero quizá exista otra pregunta igual de interesante. ¿Qué parte de nosotros ha despertado? Tal vez algunas experiencias correspondan realmente a fenómenos espirituales que todavía no comprendemos. Tal vez otras tengan una explicación psicológica. Y tal vez ambas cosas sean compatibles de formas que aún no alcanzamos a imaginar. La historia de la humanidad está llena de misterios que durante siglos parecían imposibles de explicar y sin embargo siguen ocurriendo. Lo que sí parece claro es que la conciencia continúa siendo una de las mayores maravillas de la existencia humana. Sabemos explorar el espacio, sabemos estudiar galaxias lejanas, sabemos analizar la materia con precisión extraordinaria. Y sin embargo, seguimos sin comprender plenamente quién observa detrás de nuestros ojos, quién sueña, quién intuye, quién ama, quién crea, quién contempla. Y quizá por eso el fenómeno del trance continúa fascinándonos, porque nos recuerda que todavía existen territorios inexplorados dentro del propio ser humano. Es probable que nunca lleguemos a resolver completamente este misterio. Quizás algunas respuestas solo aparezcan a medida que ampliemos nuestra comprensión de la conciencia. Mientras tanto, la pregunta permanece abierta, no para ser creída, no para ser rechazada, sino para ser investigada, con respeto y con la curiosidad de quienes saben que aún queda mucho por descubrir, porque algunas preguntas no buscan una respuesta inmediata, merecen una reflexión. Y hasta aquí, amigos, amigas, en Arquitectura del Alma. Te espero